Suelta el freno, suelta el freno. Me acuerdo cuando era niño y estaba aprendiendo a conducir carro y el que me estaba enseñando me decía, suelta el freno. Y yo movía la palanca, movía el volante y no soltaba el freno y me decía, suelta el freno, suelta el freno. Y muchas veces en nuestra vida espiritual así nos sucede. Alguien nos dice, suelta el freno, pero nosotros tenemos el freno bien agarrado. Y cuando tenemos el freno bien detenido, bien agarrado, bien asegurado, el carro no avanza. El día de hoy vamos a hablar acerca de suelta el freno. Padre, en este momento venimos a tu presencia. Venimos con alegría y con gozo, porque tú, Señor, eres bueno, eres misericordioso y eres grande. Porque solamente basta nuestra disposición en nuestro corazón para que tú, Señor, hagas una obra grande, hermosa y maravillosa en nuestras vidas. Padre, yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos y mis hermanas que escuchen esta palabra. Te ruego, Padre, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que dé fruto para vida eterna, fruto de gozo y de paz en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, muchas veces nos sucede cuando estamos aprendiendo a manejar que no sabemos controlar el vehículo. Muchas veces en nuestras vidas no sabemos controlar nuestra vida y necesitamos ayuda, necesitamos aprender en este caso a quitar el freno, a soltar el freno. A mí me sucedió esto y pues hasta suena gracioso decir, suelta el freno, ¿cómo quieres que se mueva el carro si no sueltas el freno? Pero muchas veces en la vida así nos sucede, que nosotros mismos nos frenamos, nosotros mismos nos obstaculizamos el avanzar en nuestra vida, y más aún esto sucede en nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a iniciar nuestras predicaciones relacionadas con la carta del apóstol Pablo a los hermanos filipenses. El día miércoles nuestro pastor Hans nos está dando una introducción acerca de todos los antecedentes y todas las cosas que han venido alrededor de la carta de los filipenses. Filipos era una ciudad que allá por el año 350 no se llamaba Filipos, pero fue tomada por Felipe II, que era papá de Alejandro Magno. Y entonces este hombre tomó la ciudad y le puso su nombre, Filipos. Y así se llama la ciudad. Y el papá de Alejandro Magno, Felipe II, tomó esta ciudad y le hizo arreglos y la convirtió en un centro comercial entre Asia y Europa, y vino a ser un área muy muy importante, precisamente por el acercamiento que hacía entre Asia y Europa. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, después de el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que Pablo ya había venido a los pies de nuestro Señor y que empezó a predicar la palabra, empezó a vivir para la causa de Cristo, iba en su segundo viaje misionero y entonces entra en la ciudad de Filipos y establece esta iglesia. Esto sucedió más o menos en el año 50 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento que él funda la iglesia, sigue su viaje, su segundo viaje misionero, y luego llega su tercer viaje misionero, y 10 años después el apóstol ya estaba preso
en Roma por causa de la predicación de las buenas noticias de salvación. Y el hombre ya está preso, el apóstol está preso. Sin embargo, a la hora que está preso, los hermanos de la iglesia de Filipos, con la gratitud que había en su corazón, empezaron a mandar ayuda al apóstol Pablo. Y a la hora que los hermanos de Filipos les empiezan a mandar ayuda al apóstol Pablo, ellos por un lado están ayudando sí al apóstol Pablo, pero más allá de ayudar al apóstol Pablo, ellos estaban apoyando a la propagación de la palabra de Dios. De modo que cuando los hermanos de Filipos apoyan a Pablo, no solamente apoyan a Pablo, apoyan la causa de nuestro Señor Jesucristo. Miren aquí en Filipenses, en el capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia en Filipos ya tenía 10 años después de que Pablo la había fundado. Ya había hermanos que dirigían la iglesia, ya había obispos y diáconos. Y aunque Pablo había fundado la iglesia, no podía estar continuamente en la iglesia porque él fundó muchas iglesias. Él en este momento lo encontramos preso en Roma por causa de la palabra del Señor. Y los hermanos de Filipos, siendo gratos, teniendo gratitud en su corazón hacia Pablo porque les había llevado las buenas noticias de salvación, ellos estuvieron enviando ayuda a Pablo sin que Pablo lo pidiera. De manera que Pablo los bendijo a ellos espiritualmente al llevarles las buenas noticias de salvación, pero ellos después, en gratitud, mandaron ayudas a Pablo por esa bendición que Pablo les había dejado. Y Pablo, estando ahí encerrado en la cárcel en Roma, sin ningún medio, ninguna manera, no tenía ni internet ni celular para hablarles a los hermanos y decirles: hermanos, por favor, ayúdennos para que la obra del Señor siga. Pablo no podía hacer eso. Él solamente tenía un medio de comunicación. ¿Sabe cuál es? La oración. Solamente la oración. Entonces, imagine usted a Pablo preso en la cárcel, orando y diciendo: Señor, no permitas que se detenga la predicación de las buenas noticias de salvación. Y por el otro lado, a cientos de kilómetros, 200 o 300 kilómetros, estaban los hermanos de Filipos también en oración. Y a la hora que ellos están en oración, Dios les dice: envíen ayuda a Pablo para que siga avanzando la predicación. Y los hermanos, era una iglesia joven, probablemente tenía 5 años cuando ellos empezaron a ayudar a Pablo para su sustento y para que la obra siguiera adelante. Aunque era una iglesia joven, pero era una iglesia que estaba fundamentada en el Señor Jesucristo y conocían muy bien la gran comisión, y ellos sabían, tenían claridad que a la hora que uno ayuda al pastor, al apóstol, a la predicación del evangelio, uno se está haciendo socio del reino de los cielos. Y los hermanos así lo hicieron. Entonces Pablo recibe la ayuda de los hermanos sin haberla pedido, porque Dios se la había mandado por medio de los hermanos de Filipenses. Y ahora Pablo, fíjense, el amor atrae más amor, la gratitud atrae más gratitud. Y ahora Pablo, 10 años después de haber fundado la iglesia y estando preso, dice: ¿cómo voy a llegar hasta donde están mis hermanos en Filipos? Dice: bueno, pues voy a escribir una carta
pero una carta de gratitud. Porque estos hermanos, aunque espiritualmente jóvenes, pero han aprendido a ser socios del reino de los cielos. Y les envía una carta de gratitud por toda la ayuda que ellos le han mandado sin que él se las pidiera directamente. Y el apóstol les aconseja que a través de la humildad y a través de la unidad en la iglesia se van a evitar muchos problemas. Fíjense, era una iglesia centrada en Cristo, era una iglesia que necesitaba urgentemente mantener la humildad. ¿Por qué? Porque por los buenos frutos ellos podían llegar a caer en la soberbia. Por los buenos frutos podían empezar a suceder divisiones, pero el apóstol les dice: mis hermanos, en unidad, en humildad, vamos a avanzar para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Qué corazón el de Pablo y qué corazón el de los hermanos. Y luego les comparte acerca del gozo en medio del sufrimiento. Miren, la felicidad depende de las circunstancias, y en el mundo, desde niños, yo me acuerdo, siempre nos dicen: busca ser feliz, busca la felicidad, y hay muchos libros que hablan en busca de la felicidad, pero la felicidad es algo efímero, es algo muy pasajero. La felicidad es como el día de ayer que pasó y no lo volvemos a ver. La felicidad depende de que todas las circunstancias nos sean favorables para que entonces yo me sienta alegre. Pero normalmente, a lo largo del desarrollo de nuestra existencia, las cosas no son así. Normalmente las circunstancias son desfavorables. Normalmente las circunstancias se oponen. Normalmente las circunstancias me traen dolores de cabeza y me traen sufrimiento, impotencia y desesperación. Imagine usted por un momento a Pablo ahí encerrado en una cárcel, maloliente, y diciéndole a Dios: pues es que por andar predicando, mira ahora dónde me encerraron. Pero no. Pablo había entendido que la felicidad, que depende de las circunstancias, no es la base de nuestra vida espiritual. La base de nuestra vida espiritual es el gozo. ¿Y el gozo por qué razón? El gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gozo de la confianza, de la seguridad, de la firmeza que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son fieles, son verdaderas, son estables, son duraderas para cada uno de nosotros. De modo que Pablo, aunque estaba encerrado en la cárcel y no era feliz, pero sí en su corazón él disfrutaba del gozo que viene de saber que el Señor Jesucristo es nuestra confianza. Por eso es que este año nosotros estamos hablando de que yo pongo mi esperanza en Jesús. Aún en la tormenta, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en la alegría, porque la alegría pronto pasa. Yo pongo mi esperanza en Cristo. Usted ponga su esperanza en Cristo. Esta es una de las grandes problemáticas del Hijo de Dios en la actualidad. Y nosotros mismos frenamos nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, aunque somos hijos de Dios, aunque venimos a la iglesia o aunque veamos el culto a través de la pantalla, nuestra mente está enfocada en el mundo, en lo material y en las circunstancias, y no en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra esperanza en Cristo, en ese momento el Espíritu de Cristo nos llena de amor, nos llena de gozo y nos llena de paz. Dice aquí en Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo
por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren, Pablo, cada vez que se acordaba de los hermanos filipenses, su corazón se alegraba, y entonces él oraba con gozo por los hermanos. Y aquí, cada vez que yo leo este pasaje, a mí me duele, porque muchas veces y por muchos hermanos, cuando yo estoy en oración, oro, pero no con gozo. Oro con tristeza, oro con dolor, porque muchas veces el corazón de algunos hermanos se endurece. Muchas veces el corazón de muchos hermanos, después de que se endurece, se alejan de la casa de Dios, se olvidan de ser socios del reino de los cielos, se olvidan de apoyar la obra de Dios y siguen su vida pensando que nunca va a pasar nada. Pero la verdad es que las cosas no son así. Muchas veces uno mismo se pone el freno en su vida. Usted seguramente lo ha hecho. Yo lo he hecho algunas veces en mi vida, y cuando nosotros ponemos el freno y luego decimos, ¿y por qué no podemos avanzar? ¿Y por qué no podemos salir adelante? Y el freno está ahí bien trabado y bien puesto y no queremos soltar el freno. Dicen los hermanos, pues al cabo el domingo podemos ver televisión o irnos a pasear o hacer comidas familiares. Podemos hacer muchas otras cosas, pero no ir a la iglesia. Eso es poner un freno. Cuando usted recibe lo que a usted le pagan y usted ve y dice, solamente me tocaron 100 pesos. Sí, pero si doy 10 pesos a la iglesia me voy a quedar pobre. No, pues entonces más valen 100 pesos sin la bendición de Dios. Y ahí cada uno no da como no propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque no puede dar con gozo y con alegría, pero la bendición de Dios entonces se detiene. ¿Y quién la detuvo? Cada uno de nosotros. Hermano, piense y medite en esto. Si mi pastor ora por mí, a mí me gustaría que mi pastor orara por mí con gozo y con alegría, no con tristeza, no con desesperación, no con impotencia. Así como Pablo oraba por los hermanos, así me gustaría orar por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Viendo que ustedes son hijos de Dios y que están dando fruto y que están creciendo y que están avanzando en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me alegro de su comunión, en el verso 5, su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La iglesia tenía 10 años de fundada. Nosotros estamos por el año número 11, creo, según recuerdo. Vamos hacia el año número 11. Pero estos hermanos, aunque Pablo está enviando la carta en el año 10 de que había sido fundada la iglesia, estos hermanos ya habían nacido en Cristo, ya habían entendido que ayudar al pastor, al apóstol, al siervo de Dios, ya habían aprendido que al orar y al obedecer al Espíritu Santo vienen grandes bendiciones a sus vidas. Y entonces ellos empezaron a ayudar a Pablo, y ese gozo que hay en el corazón de Pablo de ver que fundó una iglesia que sirve al Señor Jesús, a través de ese gozo, él dice, ustedes han participado en la comunión del Evangelio. ¿Alguna vez había escuchado usted esto? La comunión en el Evangelio. ¿Qué significa la comunión en el Evangelio? Significa ayudar a difundir el mensaje de la salvación. Esa es la comunión, la comunicación del Evangelio, la comunión del Evangelio. ¿Y cómo un hijo o una hija de Dios puede ayudar a difundir el Evangelio? Supongamos que usted es una persona normal que tiene su trabajo, tiene su negocio y dice, pues no tengo mucho tiempo para andar predicando. Probablemente no, probablemente sí. Si tiene el tiempo puede hacerlo, pero si no tiene el tiempo, usted puede apoyar
la obra del Señor a través de su ofrenda, de su diezmo. Puede apoyar la obra de Dios a través de la oración, a través de los ayunos. Usted puede apoyar la obra del Señor a través de la hospitalidad. Hay muchas maneras cuando uno tiene en el corazón el deseo de servir al Señor. Y así lo hicieron los hermanos de Filipos. Ellos oraban, ayunaban y practicaban la hospitalidad, ayudaban económicamente a Pablo, a sus diáconos, a sus obispos, y la predicación de las buenas noticias iban avanzando. Esto lo único que da evidencia es que los hermanos de la iglesia de Filipos abrazaron con alegría y con gozo el tesoro de la salvación. Ellos se dieron cuenta que valía mucho más la salvación que los bienes materiales. Ellos se dieron cuenta que el amor de Dios por nosotros es tan grande, tan maravilloso, que los bienes materiales no tienen tanta importancia, y por lo tanto, pues también podemos compartirlos para que la obra del Señor avance. Qué hermosa iglesia la de Filipos, y qué hermosa obra también la de Pablo, de ahora hablarles de humildad, hablarles de unidad, hablarles de que el gozo del Señor está con nosotros sin importar las circunstancias. Porque algún hermano, cuando se queda sin trabajo, me ha dicho: pastor, pues es que yo no puedo ayudar a la iglesia porque no tengo trabajo, mejor ayúdenme. Y después, cuando el hermano ya consigue el trabajo, entonces ya ni se acuerda del Señor. Quita el freno de tu vida. Yo te sugiero, en el nombre del Señor Jesús, quita el freno. No cierres la puerta a tantas bendiciones que el Señor tiene para ti en tu vida. Pon tu esperanza en Cristo, no en los bienes materiales, no en una empresa o en un negocio o en un trabajo, no en ninguna persona, no en una casa o en un carro. Pon tu esperanza en el Señor Jesús, y de esa manera estás quitando el freno a todas las bendiciones y a todo el reino de los cielos derramándose sobre tu hogar, sobre tu vida, hasta que las bendiciones sobren y abunden en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres y en tu hogar. Dice aquí en el verso 6: estoy persuadido, estoy convencido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesús. ¿Cuándo es el día del Señor Jesús para nosotros? El día del Señor Jesús es cuando Él nos llama a su presencia. Para algunos, el día del Señor será cuando Él regrese y no vean muerte. Como sea, ya sea que el Señor nos llame a su presencia o que lo veamos venir entre las nubes, pero aquí claramente Dios nos está dando una promesa a través del apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo, que la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. Esto es una promesa. La obra de Dios por nosotros, ¿cuándo inició? Inició en el momento en que el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Inició en el momento en que el Señor entregó su vida por mí. Fue el momento en el que empezó la obra de Dios por nosotros. Pero la obra de Dios en nosotros inicia en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesús.
En el momento en que lo abrazamos como nuestro Salvador, como nuestro profeta, como nuestro ungido, como nuestro sacerdote y como nuestro Rey. Y cuando nosotros lo abrazamos de esta forma y nosotros creemos que sus palabras son absolutamente valiosas, más que nuestros pensamientos y más que los bienes materiales, en ese momento la obra de Cristo empieza en nosotros. Y cuando la obra de Cristo empieza en cada uno de nosotros, entonces viene el Espíritu de Cristo a nuestra vida, y el Espíritu de Cristo nos capacita, nos da la habilidad, la capacidad, el potencial de ser como es Cristo, de hacer como es Cristo, y cada día más. Él es perfecto, nosotros entonces tendemos a ser perfectos siempre que permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, les he explicado de los pocos sacrificios humanos que Dios acepta? Es que no estorbemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros a través de su Santo y Divino Espíritu. Esto es lo que Dios busca en nosotros. Dios busca corazones sinceros, corazones dispuestos. ¿Qué importan las circunstancias? ¿Qué importan los problemas, las dificultades? Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, entonces nosotros lo tratamos con todo nuestro respeto, con todo nuestro amor, como nuestro Rey, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta. Porque creemos en sus palabras y las obedecemos y sabemos que Él es nuestro Salvador. El que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes en algún momento de su vida se ha sentido desanimado? Estoy seguro de que sí. Y ahorita la forma en que vemos la iglesia y la forma en que están los hermanos que tienen la posibilidad de estar en la casa de oración, nos hablan de estas cosas. El desánimo es un freno que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por la incredulidad en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros creemos que Él es nuestro profeta, entonces nosotros sabemos que sus palabras son verdaderas y son dignas de ser escuchadas y son dignas de ser obedecidas. Así es que yo te invito el día de hoy, quita el freno de tu vida, quita el desánimo de tu vida, hazlo a un lado, con todo lo que hay en tu corazón, con toda tu gratitud, con toda tu sinceridad, creamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y pongamos nuestra esperanza en Él. Puede ser que las circunstancias nunca mejoren, pero sabemos que el gozo del Señor nos sostendrá. Fíjese usted que el gozo del Señor lo menciona Pablo 16 veces en esta carta. Eran los filipenses hermanos fructíferos espiritualmente, pero aunque Pablo los veía fructíferos, decía: hermanos, podemos mejorar aún más, podemos crecer aún más, seamos hijos de Dios que mantenemos la humildad, la unidad, que mantenemos el gozo, pero ahora algo más. Alejémonos de las circunstancias, alejémonos del sufrimiento de este mundo y abracemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo invito, hermano, a que crea en las promesas de nuestro Señor Jesucristo para usted, para su vida. El día martes, la hermana Clarita nos estaba hablando acerca de creer en las promesas del Señor Jesús. Y la hermana nos decía: ¿tú sabes cuál es la promesa del Señor Jesús para tu vida? Si la respuesta es sí, agárrate de esa promesa. Pero si la respuesta es no, entonces ponte en oración. Estudia la palabra de Dios, escucha las predicaciones de tu pastor. Y cuando descubras la promesa de Dios para tu vida,
ciegamente agárrate de esa promesa y camina en fe. Mire, hermano, cómo el Señor va uniendo su palabra en una predicación, en una enseñanza, en una plática. El Señor a cada uno de ustedes y a nosotros desea llevarnos por nuevos senderos de mayor fe, de mayor triunfo, de mayor gozo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación del Señor Jesús para cada uno de ustedes y de los que estamos aquí en este día es: quitemos el freno de nuestra vida, quitemos el desánimo, no nos sintamos incompletos porque el Espíritu vive en nosotros, no nos sintamos afligidos viendo nuestra incapacidad, mejor veamos la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro profeta, de nuestro sacerdote y de nuestro Rey Jesucristo. Y como dice el Salmo 42:5, yo pongo mi esperanza en Jesús. Y como lo dice el salmista Neftalí, aún en la tormenta, yo pongo mi esperanza en Cristo. Mi hermano, quite el freno de su vida y ponga su esperanza en Cristo. Padre, gracias por esta palabra. Muchas veces, Señor, nos ahogamos en las circunstancias y en los problemas, en la búsqueda de la felicidad. Pero ahora, Señor, sabemos que el gozo inefable, que el gozo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, así como sostuvo a Pablo en medio de la prisión, en medio de la persecución, de igual forma, así el gozo de saber que Jesucristo es nuestro Señor, ese gozo nos mantendrá, nos sostendrá. Ese gozo a cada día llenará nuestra alma, nuestro corazón, de tal manera que entonces las circunstancias parecerán como nada delante de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el salmista, yo pongo mi esperanza en Cristo y por eso quito el freno de mi vida, para que el Señor Jesús, ahora Él vive en mí y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por tanto es digno de ser obedecido, de ser amado y de ser respetado, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.